Mire, yo llevo poco tiempo en la política nacional, como usted sabe, y en el Congreso de los Diputados muy poco tiempo. Yo en este tiempo he visto a un presidente del Gobierno hablar de un muro entre españoles, a un partido socialista que ante la investidura del señor Feijóo presenta a Óscar Puente, que no tuvo precisamente una intervención de espadachín con guante de seda. He visto hablar de fachosfera, he visto cómo se señala desde el Consejo de Ministros a empresarios, a periodistas, con nombres y apellidos, a medios de comunicación. He visto cómo se insulta a Feijóo, he visto cómo se habla de su mujer por parte de una vicepresidenta del Gobierno en el Congreso de los Diputados en torno a una información falsa. He visto cómo un Consejo de Ministros, en una comparecencia, en una sesión de control al Gobierno, lo que se dedica es a poner el ventilador e insultar a todo el mundo, a los que estamos allí y a los que están fuera. He visto cómo el Gobierno, ante casos de corrupción que le interpelan directamente, lo que habla es de los demás y no da respuestas. He visto cómo se va empobreciendo no solo la política española, sino que cómo se va empobreciendo la capacidad dialéctica, y lo diré de una manera suave, de los ministros y ministras de este Gobierno. He visto de todo en el poco tiempo que llevo en la política nacional y me resulta sonrojante que el presidente del Gobierno, que se dedica a mentir, a insultar, ya sea fachosfera, ya hablar de empresarios, hablar de periodistas, hable de polarización asimétrica. Lo que hay es una indignidad asimétrica. Y el presidente del Gobierno debería de ser el principal interesado en que la política española fuera edificante, y es el principal causante de todo lo que está pasando en España, ya sea de la salud de su Gobierno o del clima político que hay en España. Esta es mi valoración, es lo que yo he visto.